Juan Manuel López, ¿cómo estás? Diputado de la Coalición Cívica. Tu primera reflexión con respecto a esto que no deja de sorprendernos. Repito la información, a esta hora de la noche hay 17 muertos, 56 internados graves con asistencia mecánica, al menos la mitad de ellos, y 10 detenidos por una intoxicación con droga supuestamente adulterada. No sabemos si no estaba envenenada. Sí, me permiten una reflexión. La verdad que cuando yo era adolescente no se hablaba del Paco, por ejemplo, en la Argentina. Yo no conocía el Paco. Y me gustaría decir sobre 3 mujeres de la política que sí se ocuparon de estos temas. Me acuerdo de Carrió, año 2004, explicando qué era el Paco, creo que en un programa de Mirta Legrand, y trayendo un tema cuando ya el kirchnerismo hacía un año que gobernaba. Tal vez no lo introdujo al Paco en la Argentina, venía de hacía un poquito antes, pero había muy poca gente que hablaba de estos temas. Y después, cuando se habla de Juntos por el Cambio, que a veces pensamos, o últimamente hablamos de nuestras internas, 2 mujeres, María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich. ¿Cómo combatieron el narcotráfico? Hace 2 años se vivía distinto en la provincia de Buenos Aires y en todo el país, o en Rosario. Entonces yo digo, hay 3 mujeres en la política que se hicieron cargo de un tema grave que angustia a los jóvenes, a los adultos, a las madres especialmente, porque siempre nos pedían leyes para poder internar muchas veces a esos chicos y todavía no podemos sacar esas leyes y están los proyectos en el Congreso, y un ministro decadente como Bernie que no sabemos ya para qué funciona, ¿no? Sí. ¿Para qué Juan está? Manuel, ¿vos considerás que ahora hay más circulación de droga que en la época, que en el gobierno de Vidal, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires? Pero no tengan dudas, no tengan dudas. Porque se dejó la lucha contra el narcotráfico. Para tener lucha contra el narcotráfico no tenés que tener ningún compromiso con el narcotráfico. No tenés que tener en tu fuerza política intendentes que transan con el narcotráfico. No tenés que tener... A ver, lo que estás diciendo es muy serio y muy grave, es una denuncia. Sí, pero pasó siempre. ¿Por qué? ¿Por qué decís? ¿Dónde los tenés identificados? Bueno... No tengo casos de este intendente, pero sabemos en muchos lados, vimos a un intendente, al de José Cepaz, ahí sí, hablar de las ambulancias y cómo se repartía. Y que ahora está en viaje con Alberto con falopa, digo. Digamos, eso lo vimos que no se nos pasó, ¿no? Por eso, bueno, tenemos a Rosario con más narco que nunca. Hace poco, leían los diarios, balearon una fiscalía federal en Rosario. ¿Dónde están las fuerzas federales de seguridad? Porque hay un ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que es asistente, digamos, tiene que investigar per se por estar a cargo de las fuerzas federales, pero además ayuda a la justicia federal y ni ayudan a la justicia porque la atacan todos los días y además no investigan las 4 fuerzas federales de seguridad. Por supuesto, ustedes lo decían. Nosotros a Aníbal Fernández lo venimos denunciando por vínculo con los crímenes del Unicenter. Digo, hay mucha gente por ahí joven que nos ve y no sabe o no se acuerda. Año 2008, año 2009, en el Shopping Unicenter de Martínez, en la playa de estacionamiento, mataron a colombianos en la playa de estacionamiento que estaban vinculados al tráfico de efedrina. Tiempo después, creo que en San Fernando, otro crimen narco, y nunca hicieron nada. Y los vínculos con Aníbal estaban claros. Y hoy el tipo vuelve a ser ministro de Seguridad. En eso estamos ahora. Digo, eso también es de lo que, bueno, ahora tenemos que hablar y hablamos todos, pero eso es también lo que lamentablemente nos gobierna y el paso para atrás que dimos, porque en Juntos por el Cambio, si había algo que no pasaba, podíamos tener defectos en muchas cosas, pero los valores estaban bien claros. La lucha contra el narco era una de nuestras banderas, incluso de campaña en el 2015, y la cumplimos, por supuesto. Juan Manuel, quiero que me sigas contando sobre, bueno, cuál es la relación ahora de la política con el narcotráfico. ¿Por qué decís que no se pelea de la misma manera? Y en todo caso, ¿a qué puerta tenemos que ir a tocar? Nosotros tenemos que ir a tocar, porque el narcotráfico es principalmente un delito federal. El narcomenudeo, que es la venta esta, digamos, para las personas que consumen, es un delito provincial, pero el narcotráfico en sí, las grandes bandas, lo tiene que investigar las fuerzas de seguridad federales, es decir, la Policía Federal, la Prefectura Federal, la Gendarmería, lo tiene que investigar la Todo AFI. Ministerio de Seguridad. Exacto, todas esas dependen del Ministerio de Seguridad de Aníbal Fernández. La AFI, que tiene que investigar todo tipo de crimen organizado, y es un delito federal este. Lo tiene que investigar la aduana, lo tiene que investigar la UIF, que es la organización del Estado que se dedica a investigar el lavado de dinero, porque estas organizaciones después, como es mucho dinero obtenido de manera lícita, hacen negocios para blanquear ese dinero. Bueno, en la UIF hay un tipo que cambió, pero Alberto Fernández puso una persona que también era un militante kirchnerista, y el que está ahora también. Nosotros teníamos una persona
especialista en el tema, que Mariano Federici, que desbarató bandas importantes de todo tipo, terrorismo, narcotráfico, todo tipo de crimen organizado, porque había independencia, porque había voluntad, porque había buenos vínculos con las fuerzas de seguridad de otros países. En Aníbal Fernández, ¿quién va a creer? Digo, ¿va a creer Estados Unidos? ¿Va a creer el Paraguay? ¿Va a creer Chile? ¿Va a creer cualquier país fronterizo para pasar la información si no saben qué van a hacer con esa información? La verdad que el presidente es uno de los temas al que le tiene que prestar atención, porque el narco que está instalado hace años en Rosario y que cada vez está peor y lo vemos todos los días, no falta mucho para que llegue a todo el resto del país. ¿Por qué creemos que no va a llegar a la ciudad de Buenos Aires? ¿O por qué creemos que no va a explotar en además, Córdoba o a acercarse a otros grandes centros urbanos? Y más allá, Sí, ¿cómo sí. pensás que va a ser la labor parlamentaria con Máximo Llano, jefe del bloque de diputados? Bueno, depende de muchas cosas, depende de qué actitud tome el grupo que lo sigue a Máximo Kirchner, depende de digamos, la destreza que tenga el nuevo presidente de bloque, depende de los proyectos que quieran tratar, dependen de que asuman de que están en una cámara muy equilibrada. Depende de cuánto quieran dialogar, Pero depende de qué propongan, depende Claro, de... pero ahí tenés un tema, ¿no? Vuelvo a la cuestión del acuerdo con el fondo y quiero que me preparen los otros números que teníamos porque en realidad la Argentina está caminando bastante cerca del abismo. El tema del Fondo Monetario Internacional, imagínate que no lo aprueba Máximo Kirchner, imagínate que hay 30 diputados del Frente de Todos que dicen yo no levanto la mano. ¿Ustedes van a aprobar ese acuerdo? Nosotros discutimos mucho eso, lo vamos a seguir discutiendo. Creemos que esta situación que es grave, que es delicada, que la Argentina está al borde de un default y eso tiene consecuencias muy concretas para nuestra economía diaria, la de los ciudadanos de a pie, pero también, y eso repercute después aún más en todos nosotros, para los que producen, ¿no? No sabemos Claro. si el agro va a tener insumo para generar lo que genera, para que entren los pocos dólares que entran. Estamos en ese tipo de situaciones. Bueno, de Teniendo hecho, en cuenta... Sí, no. Te decía que la mesa de Juntos por el Cambio que se reunió hoy emitió un comunicado, bueno, diciendo que era importante el acuerdo con el fondo, pero que no iban Es a que- convalidar algo que el propio oficialismo Es que no es muy convalidaba. difícil. Nosotros en para nuestro comunicado marcamos principalmente la gravedad del default y por supuesto le pedimos seriedad al oficialismo. Nosotros necesitamos un oficialismo que, primero, que termine de cerrar el acuerdo con el fondo, porque hoy tenemos un entendimiento, que es un entendimiento, bueno, justamente empezamos a ponernos de acuerdo en los trazos más gruesos, pero acá va a venir una carta de intención que va a tener, entendemos, algún detalle de lo que es un acuerdo. Ya está, bueno, este es el programa que va a tener la Argentina para los próximos años. Eso esperamos que lo apruebe todo el Frente de Todos y esperamos que sea algo serio y Claro. razonable, que también lo podamos acompañar. Claro, Porque yo- la verdad que darle un programa a la Argentina que hoy no tiene nada es una buena noticia. Ahora, vamos a hacerlo en tanto y en cuanto eso sea serio, vamos a hacerlo en tanto y en cuanto eso no implique suba de impuestos, sea viable, sea razonable. Después, que haga Máximo Kirchner, a mí en lo personal me importa poco, pero es un tema político a evaluar por todos Juntos por el Cambio y lo discutiremos en su oportunidad. Claro, No yo me decimos que no pregunto- de entrada, como dicen algunos de la cámpora. Desde la oposición es muy difícil. En los distritos donde gobernamos, por supuesto, el narcomenudeo y ese tipo de cuestiones se atacan. En la ciudad de Buenos Aires, acá, la policía de la ciudad trabaja muy bien, pero son funciones que se pueden hacer desde el Poder Ejecutivo. Podemos proponer, controlar a Aníbal Fernández. Nosotros al poco tiempo de asumir le pedimos su juicio político y recordamos todos sus vínculos con esos crímenes narcos de hace muchísimos años. Todo el crecimiento de la exportación de efedrina que empezó a pasar en la Argentina. Con la efedrina se hacen drogas sintéticas. Bueno, la Argentina consumía alrededor de 300 y pico de kilos de efedrina y de golpe producía toneladas y las exportaba a toda México. Y ahí se producía la droga. De golpe nos volvimos un estado narco. Y eso es lo que podemos hacer, controlar y plantear el tema y esperar para volver al gobierno. Desde ¿no? lo legislativo quizás sí, porque hoy era un reclamo de algunas madres, ¿no? Vinculado con las leyes de salud, sobre todo para tratar a aquellos enfermos vinculados con las adicciones, ¿no? Muchas madres hablaban de la ley de salud mental, La ley de etcétera. salud mental, Por ejemplo. la ley de salud mental que se puso tan en boga después de lo que ocurrió con Chano, es la misma ley que nos permitiría internar a veces a chicos que consumen drogas de
muy baja calidad, que hacen que las madres se desesperen porque no hay procedimientos ni rápidos ni fáciles. Nosotros tenemos un proyecto en ese sentido. Por supuesto, tiene que pasar un montón de filtros que ponen los constitucionalistas, los penalistas, pero creemos que es fundamental, cuidando la dignidad de las personas y su libertad y muchas cosas que se ponen en juego, pero claro, que las madres las reclaman hace 15 o 20 años. Quiero dar vuelta otra vez la página, vamos el corte, en Dale, unos minutitos. Saluda a Juan Manuel López, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a Nosotros ustedes. seguimos en unos segunditos nada más.